Bueno, vamos a acabar esta primera sesión de comunicaciones de la tarde con una que estaba prevista para esta mañana, pero que no se ha podido leer, y es Coja, metabuscadores y herramientas colaborativas de edición de contenido, que va a ser presentada por Miguel Calvo Lázaro, que es analista funcional de la empresa Sercode Media Software, y por José Enrique Quintans, que es bibliotecario del Servicio del Sistema de Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia. Perdón. Hola, buenas tardes. Voy a presentar brevemente el estadio en que está la implementación de Coja en las bibliotecas públicas de Galicia, en las grandes bibliotecas públicas, y un poco las soluciones que estamos adoptando para la implantación del software. Un poco el proyecto empieza en el año 2006, cuando Coja todavía estaba en versión beta y muy inestable. Hay una fase inicial en donde un grupo de trabajo de bibliotecarios de distintas bibliotecas públicas, municipales y bibliotecas públicas del Estado, digamos que analiza y al objeto de seleccionar un software libre, si es posible, no era obligatorio, para implementar funcionalidades 2.0. Digamos que esto llega a buen puerto después de estabilizar el software en versión beta y hacer una serie de personalizaciones a principios del año 2008, en donde se implementan las primeras bibliotecas públicas en Coja, bibliotecas públicas municipales de tamaño medio y con un buen nivel de transacciones, que nos han permitido evaluar un poco el comportamiento del software y las necesidades y los comportamientos de los usuarios, ¿no? En este momento estamos en el estadio de implantarlo en las grandes bibliotecas y previo a esa implantación se ha hecho un estudio con bibliotecarios y con usuarios para ver un poco sus comportamientos, sus preferencias, sus problemas y un poco para perfilar, ¿no? En el caso de los bibliotecarios han sido 14 bibliotecarios a los que hemos sometido a una encuesta anónima con experiencia en softwares de gestión, básicamente esos que veis ahí, Apsys, Millennium y Coja, con distintos perfiles y distintas tareas y de bibliotecas municipales y de bibliotecas públicas del Estado, ¿no? La batería de preguntas la podéis ver en la comunicación, pero básicamente los resultados o las preguntas se agrupaban en estos tres bloques, ¿no? Funcionalidades que mejoran las del software precedente que tenían o que conocían o de los precedentes que conocían, funcionalidades que permiten prestar nuevos servicios y funcionalidades y tecnologías llamada 2.0. El resultado es que las funcionalidades mejor valoradas son las que reducen significativamente el tiempo dedicado a catalogación, las que garanten consistencia de base de datos y las que mejoran prestación de servicios habituales y la forma de prestarlos. Es decir, todo funcionalidades muy relacionadas con su día a día, ¿no? Y las menos valoradas son funcionalidades típicamente denominadas 2.0 y alguna sorprendente, como la expansión de resultados a recursos externos, que nosotros entendemos que tiene que ver un poco con la poca presencia de recursos electrónicos entre la oferta de contenidos de bibliotecas públicas, ¿no? Creemos que si fuesen bibliotecarios universitarios esta valoración hubiera diferido, ¿no? Es sorprendente que no valoren excesivamente bien el módulo de informes y, sin embargo, sí los informes predefinidos, que la única diferencia es que, digamos que se los ejecutas y se los guardas, ¿eh? Es decir, el módulo de informes de Coja permite un sistema semejante a Inopac Millennium crearlos a medida y tú decides si los guardas o no. Pues esta opción nos gusta mucho y sí que se valora que ya se lo hagas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión así un poco sorprendente. En cuanto a los usuarios, se han elegido usuarios representativos de diversos comportamientos y usos habituales en la red de bibliotecas de Galicia. Se les hizo un cuestionario previo de perfiles para conocer sus comportamientos en el uso de la biblioteca y sus hábitos en el uso de la web y un cuestionario final para ver cómo evaluaban las funcionalidades, ¿no? También en la comunicación están descritos los perfiles. Básicamente hay niños, jóvenes, adultos, gente con hábito de uso de la biblioteca, gente que ya abandonó el uso de la biblioteca, gente muy solvente en el uso de la web, gente que no, hábito con YouTube, no,
Buscamos un poco que estuvieran representadas todos los posibles usuarios y posibles comportamientos de un usuario. Se les enfrentó a un prototipo creado es proceso, en donde básicamente, junto con opciones de búsqueda, se presentan opciones de exploración de la colección. Básicamente, en la columna de la izquierda podéis ver una navegación por centros de interés, fruto de un mapeado de la CDU, es decir, son categorías ajustadas a la demanda de información de los usuarios y que lo que haces es navegar por CDU. No sé si... Bueno, no se ve en esta diapositiva, pero en la parte de abajo, que está cortada, aparecía la nube de términos directamente para que clicasen y buscasen, entendiendo por nube de términos los más... bueno, sabéis cómo funciona, pero no eran los más populares, sino los temas que aparecen con más frecuencia. Bueno, por alguna razón técnica, luego os enseño esta portada inicial, que aquí no está, se ha cortado. Pues no la voy a poder enseñar, pero está en la comunicación en cualquier caso. En la respuesta... tanto si buscan como si exploran la colección, van a tener ordenación de resultados por relevancia, van a tener fuzzy, stemming, van a tener facetas, que es lo que vemos en la columna de la izquierda, van a tener enriquecimiento de los contenidos, es decir, hay descubiertas básicamente de Dilbe, Google, Amazon. Cuando hay contenidos de Dilbe, caso del resumen, también aparece ya en la primera página de resultados para que sepan cuándo hay contenido, cuándo hay enriquecimiento. Y hemos integrado en la columna de derecha un software que a nosotros nos interesa mucho, que es Kete, que es un software que permite que los usuarios creen contenidos, no solo que enriquezcan los contenidos que ya existen, sino que creen contenidos, bien en copyright, bien en Creative Commons, dentro de la política que establezca la biblioteca, pero es el usuario alimentando los contenidos de la biblioteca, ¿no? Ya automáticamente, cuando haces la búsqueda, te responde con lo que hay en la base de datos de la biblioteca, pero obviamente también con lo que hay en Kete, y lo que sí se muestra ahí son enlaces externos que en el módulo final, a implementar en las bibliotecas, digamos que funcionará igual que Kete, es decir, ya dirá, aparecerá Wikipedia si hay contenidos en la Wikipedia sobre este tema, y si no, ya no lo mostrará y dirá cuántos contenidos hay, ¿no? No es un enlace estático que si cliqueas lanza otra vez la búsqueda. Esto es la navegación por centros de interés con sus imágenes, pero que ya digo que es un mapeado de la CDU, que lo que permite es explorar la colección y que complementa un poco la nube de términos o navegación por novedades o por más populares, ¿no? Y esto es la respuesta, donde ya si hay contenido en Dilbe ya se abre, en este caso el resumen, y si también hay contenido, y este documento está con contenidos, por ejemplo en Google, en este caso aparece el icono de Google, es decir, que no es un icono estático, sino que se visualiza cuando se puede expandir la búsqueda, ¿no? Bueno, se les enfrentó a este prototipo y se les hizo una serie de preguntas que tenían que puntuar, ¿no? Básicamente funcionalidades relacionadas con la búsqueda y con la respuesta y la visualización de la información, como su apreciación y valoración de las facetas, de la relevancia, de la fuzzy, de la nube de términos, de los centros de interés. Igual con aplicaciones que se suele decir que son típicas aplicaciones 2.0, como RSS, comentar, los tags, las etiquetas, el ranking, y un poco también con el enriquecimiento. Cómo valoraban que aparecieran cubiertas, resúmenes, comentarios de los usuarios, subir contenido a Kete y la reserva de fondos, porque sí es algo muy novedoso en la red de bibliotecas, si es que veas un documento tanto disponible o no y puedas reservarlo y la biblioteca gestione la reserva. Los usuarios lo que valoran sobre todo son los contenidos enriquecidos y los contenidos en línea integrados en el OPAC. Curiosamente, un poco enfrentado a los bibliotecarios que han valorado todas las tareas o todas las mejoras o todas las funcionalidades que afectan a sus tareas diarias de relación con el usuario. En base a esto establecemos y decidimos que para nosotros y nuestro proyecto es fundamental incrementar la presencia de contenido enriquecido a través de la extracción de datos, es decir, todo Dilbe, obviamente, pero también Google, Amazon, BRM, nos da igual.
que es necesario mejorar la visualización de las distintas opciones de búsqueda y exploración, sobre todo porque no todos los usuarios las conocen y eso despista mucho hasta que tienes un hábito, pero el problema es que con un usuario en línea, si no puedes, no haces formación en línea, no le interesa la formación en línea, puede que las descarte por desconocimiento, que es necesario resolver respuestas críticas que desorientan al usuario y que le obligan a tener estrategias de búsqueda, que obviamente hay que replantear políticas de catalogación, sobre todo porque tan pronto haces visualización web 2.0, hay en general muchas cuestiones abandonadas en las políticas de catalogación de las bibliotecas y de las redes de bibliotecas que tienen enorme importancia, sobre todo en facetas, en filtros, en navegación. Por ejemplo, es muy interesante poner en los códigos de cabecera, 008, creo recordar, del MARC, si es un manual, si es un libro de problemas, si es un libro de problemas resuelto, porque todo eso se puede mostrar en las facetas y por lo tanto el usuario puede filtrar una vez visualiza la respuesta. Que se deben resolver los problemas de respuesta asociados a funcionalidades fuzzy y a stemming. Por poner un ejemplo, es decir, tan pronto activas fuzzy y stemming, la respuesta es muchísimo más amplia. Al existir relevancia te pone en primer lugar los más pertinentes a la búsqueda, pero cuando no encuentra, la respuesta que te da no tiene nada que ver con la pregunta. Es decir, nosotros podemos decir Cela y él encontrar Celaya. Entonces, un grupo de usuarios no acostumbrados a estas funcionalidades cree que no busca bien, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente necesario una frase del tipo, pues no tengo nada de lo que usted busca, puede que esto le interese o que esto le sirva, ¿no? Que con determinado usuario muy poco acostumbrado a todos estos softwares y funcionalidades es fundamental. Que para nosotros es también fundamental integrar software de gestión de acceso a ebook y integrar la creación automática de metadatos de webs y portales seleccionados. En base a esto, y ya el prototipo básicamente como está en este momento, aunque no sea esta la visualización o la interface, pero vaya, ya está ahí destacado. Las cubiertas son fundamentalmente de Dilbe, igual que los resúmenes, es decir, ya captura absolutamente todo Dilbe, tanto en la visualización de resultados como en catalogación, porque creemos que la gran mejora que se puede hacer en catalogación es directamente cargárnosla. Es decir, dado que todo está escrito en algún sitio y muy bien descrito y con contenidos que a los usuarios nos interesan mucho, pues se trata de capturar, no solo de capturar de otras bibliotecas, ¿no? Creemos que además puede resolver, en la medida en que Dilbe crezca y las editoriales volquen ahí sus contenidos, puede ser la gran solución para el pringado que tiene que catalogar siempre las novedades, que generalmente es el que más novedades tiene, el que más recursos y el que más carga de trabajo y por lo tanto el que menos tiempo quisiera dedicar a esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, Dilbe está integrado tanto en visualización de resultados para los usuarios como a la hora de descargar en catalogación. Y, evidentemente, convertido formato Dilbe a formato MAR21. Aquí veis un poco igual, la integración ya abre directamente el resumen de Dilbe, las cubiertas. Si hubiese este documento pues, en Google, en Amazon, en cualquier recurso externo que consideremos de interés, abriría el icono para seguir navegando. En este caso es ya un salto a Google, ¿no? Es un libro que está en Google, pues nada, nos hemos ido a Google y continuamos visualizando lo que hay en Google.